¿Ok? Recomendaciones finales. En las tareas tenemos, o en los ejercicios, tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que hacer lo que ellos nos piden, ¿no? Por ejemplo, si es un texto, no va a servir de nada un texto muy largo, escrito perfectamente en español, sin errores ortográficos, si nos están pidiendo algo específico. Por ejemplo, si nos piden hacer una carta de reclamo y yo hago mi opinión y la opinión me quedó bella y hermosa, no va a servir de nada porque me están pidiendo una carta de reclamo, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir las instrucciones de la tarea, con todas las instrucciones. Y para eso tengo que usar la mayor cantidad de información posible, ¿ok? Recuerden también que va a ser importante el uso del idioma en 3 dimensiones, ¿ok? Hay 3 cosas específicas, sobre todo en la parte escrita, que yo tengo que cuidar, que es la ortografía, ¿sí? Porque igual cuando hablamos no se nos ven los errores ortográficos, ¿no? Pero para escribir, sí. Los signos de puntuación, recuerden que en español, cada vez que hacemos una exclamación, abre y luego cierra, abre donde empieza y cierra donde termina. Y cada vez que tenemos una interrogación, abre donde comienza, generalmente en el pronombre, y cierra donde termina. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, saber utilizar las comas, los puntos, etcétera. ¿Sí? Y por último, la gramática. ¿Ok? El uso efectivo de los verbos más comunes, que son ser, estar, haber y tener. Recuerden que hay variaciones, aunque son prácticamente los mismos verbos en portugués. Ser y estar son iguales, y tener es ter y haber es haber, ¿no? Aunque son los mismos, vamos a cambiar a veces el modo en el que los empleamos, las situaciones en las que se utilizan. Los verbos irregulares, los pasados o los pretéritos, los futuros, y sobre todo la concordancia sujeto-verbo. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? ¿Ok? Singular con singular, plural con plural, femenino con femenino y masculino con masculino. Eso es súper importante y parece una tontería, pero ya vamos a ver que no lo es. ¿Ok? En cuanto a la cohesión del texto, recuerden que los textos tienen que ser cohesionados, no solamente los textos, sino también los discursos cuando hablamos, ¿ok? Utilizar los conectores, los menos de menor nivel, como y, pero, porque, por eso, y los de mayor nivel, ¿ok? Sin embargo, a pesar de, por lo tanto, no solo, sino también, ¿sí? Recuerden que cuando yo digo no solo tal cosa y tal cosa, sino también tal cosa y tal cosa. No podemos cambiar este sino por un pero, ¿no? Que lo escucho mucho. No solo, pero también, porque en portugués es más también. Pero no podemos traer eso para acá literalmente, ¿sí? Los organizadores de la información son súper importantes, primero, luego, después, para empezar, finalmente, por otra parte, ¿sí? Los marcadores de tiempo, recuerden que siempre me van a servir esos marcadores de tiempo para darle estructura, localización, forma, coherencia, idea, de las ideas a nuestro texto o a nuestro discurso, ¿no? Ahora, el mes pasado, hace 5 meses, ¿ok? Los marcadores de referencia en cuanto a, por lo que, en lo que concierne. Entonces, todas esas palabras que me dan la cohesión, los deícticos, las palabras de transición, son elementos que tenemos que utilizar para hacer textos inteligibles o discursos inteligibles. ¿Qué quiere decir eso? Inteligibles que los nativos los puedan entender perfectamente. Así como hicimos ahora el ejercicio del mate, ¿sí? Que ustedes pudieron entender, pero porque está organizado con los organizadores, con los marcadores de tiempo, con los conectores. Esto es lo que le da la mejor estructura a su texto, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hablar del alcance del vocabulario. En cada situación vamos a tener una forma adecuada de expresarnos, ¿ok? ¿Cómo son estas situaciones? Pueden ser formales, pueden ser informales. Y, por ejemplo, el vocabulario de reclamo es un tipo de vocabulario, el vocabulario de opinión es otro tipo de vocabulario,
El vocabulario de valoraciones y recomendaciones es otro tipo de vocabulario. Entonces, dependiendo de la tarea que tengamos que hacer o del ejercicio que tengamos que hacer, tenemos que colocar o utilizar el vocabulario apropiado. ¿Sí? ¿Ok? Bien, lo que les decía de la concordancia, sobre todo, chicos y chicas, tienen que tener concordancia en la segunda persona del singular, que en español es tú o vos, en portugués você o tú, y la segunda persona formal, ¿ok? Que es usted, que sería el equivalente a un señor, a señora. Y además la segunda persona del plural, que es ustedes, que sería voces, ¿ok? Saber dónde se utiliza cada uno de ellos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el vos, ¿sí? El vos se utiliza en Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿sí? ¿Ok? El vosotros y vosotras solo se usa en España, en América no se usa, ¿ok? El ustedes se usa el plural en toda Latinoamérica y en España también. En España es formal, ¿ok? Opa. Y, por ejemplo, el usted es la segunda persona, pero es formal, siempre. Y el tú y el vos es informal, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando vayamos a escribir un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si estamos escribiendo la carta para un amigo, yo no puedo decir, hola, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿cómo está? ¿No? Porque es un amigo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como es un amigo, yo no puedo conjugarlo, hola, ¿cómo está? Porque eso sería para el usted. Tendría que ser, hola, ¿cómo estás? Que es para el tú o para el vos. Porque es particular, porque es eh, informal, porque estamos hablando de un amigo. Y si es un amigo, yo no le puedo decir, eh, puedo ir a su casa, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estamos escribiendo, preguntando si podemos ir a visitarla a esa persona. Ok. Hola, ¿cómo estás? No concuerda con puedo ir a su casa, ¿no? Ahí cambian los posesivos. Puedo ir a tu casa, ¿sí? Entonces, todo el texto, a lo largo de todo el texto, las situaciones tienen que ser coherentes, concordantes, ¿sí? ¿Ok? Lo que les decía acá, la concordancia sujeto-verbo, ¿sí? ¿Ok? El tú y el vos, que vosé, es informal, ¿sí? Ahí vamos a ver que con el tú es tú eres, tú estás, ¿no? Con los verbos ser y estar, que son los más comunes. Y en Argentina, Uruguay, Paraguay, el mismo vos, que vosé, de a vos sos, vos estás. Cambia, ¿no? Tener estas diferencias presentes. Ahora, cuando es usted es, usted está. Entonces vamos a ver que el verbo ser, por ejemplo, que es uno de los verbos más usados, con la misma persona gramatical va a cambiar, si es singular o si es plural. Esto tenemos que tenerlo muy presente, ¿sí? Y que no solamente van a cambiar los verbos, ¿no? Sino que van a cambiar muchas cosas de los pronombres en relación con cada persona gramatical, si es tú, si es vos o si es usted, ¿sí? ¿Por qué selecciono estas tres personas? Porque son las más dificultosas para los estudiantes, ¿ok? Las que les generan más confusiones. Por ejemplo, tú escribes, ¿sí? Traje un regalo para ti. Yo quería ir contigo, perdón, contigo al concierto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pero si utilizamos estas mismas frases, pero con el vos, ¿sí? Vos escribís, ve que cambian, ¿sí? Escribes con el tú, vos escribís. Traje un regalo para vos, ya no es para ti.
Yo quería ir con vos al concierto. Estamos viendo que con cada persona gramatical hay una forma de hacerlo. Y con los posesivos, ¿sí? Ahí sí se mantiene igual. Esta es tu casa, para tú, para vos. Y esta casa es tuya. Esa es para tú y para vos, para los dos. Y, por ejemplo, con el verbo pronominal, a ti o a vos te gusta estar en familia. Entonces, el pronombre átono y los pronombres posesivos se van a mantener igual para tú y para el vos. ¿Ok? Pero con el usted va a cambiar. Usted escribe, traje un regalo para usted, yo quería ir con usted al concierto, ¿sí? Y esta es su casa o esta casa es suya. A usted le gusta estar en familia. Y ustedes me van a decir, Cari, pero ¿por qué estás trayendo eso de la segunda persona del singular para esta clase? Bueno, para hablar de la concordancia sujeto-verbo, que la tenemos que tener presente, y que si yo voy a escribir una carta informal para el tú, toda la conjugación de pronombres y verbos tiene que estar en concordancia con el tú. Si le voy a escribir a mi amigo o a mi familiar como vos, tenemos que concordancia con los verbos y los pronombres, ¿ok? Si es una carta formal para un jefe, para un profesor o para una agencia de viajes o para etcétera, y vamos a utilizar usted, tiene que ser los verbos y los pronombres apropiados para ese usted, ¿ok? No podemos, lo que usted dice en portugués, mixturar, no. Lo que es para el tú es todo para el tú, lo que es para el vos es todo del vos y lo que es de usted, todo de usted. Mantener una sola línea durante todo mi discurso, si es una parte oral, o durante todo mi texto, si es escrito. ¿Ok? Muy bien. Esto en cuanto a esa parte de que tenemos que tener presente la concordancia sujeto-verbo. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de texto y las habilidades que tenemos que tener. Nosotros acá, obviamente por la cantidad de horas, no vimos todos los tipos de texto, pero vimos varios, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de géneros textuales? Bueno, la opinión, el ensayo, carta formal, que vimos varias, cartas de reseña la hicimos, la crítica, resumen, hicimos el comunicado oficial, el correo electrónico, hablamos de la carta corta para un amigo o familiar, bueno, existe el folleto, por lo menos en el CA y en el CELU puede aparecer cualquier tipo de texto de estos, ¿ok? Con diferentes estímulos. Los estímulos, ¿cuáles son? Auditivos, cuando nos colocan audios, un texto, una lectura, puede ser de lectura o puede ser una lámina con información y nosotros a partir de ahí, como lo hicimos con el informe, sí, que no está acá puesto, que nos daban solamente unos gráficos de unas palabras y nosotros teníamos que establecer un informe allí, que fue lo que vimos hoy, ¿ok? Y dentro de los géneros nos pueden pedir diversas habilidades, ¿no? Opinar, ¿sí? Argumentar, reclamar, hablar de derechos, de situaciones hipotéticas, defender derechos, solicitar ayuda, dar explicaciones, disculparse, dar información, hacer sugerencias, explicar y enumerar causas y consecuencias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un texto o un ensayo expositivo, como el que vimos también con el ejercicio hoy que hicimos, donde tenga que, por ejemplo, argumentar alguna cosa, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, una carta de reclamos donde tenga que defender algunos derechos. O puede ser una carta formal donde yo tenga que solicitar ayuda, ¿sí? ¿Ok? Bien. Puede ser un comunicado oficial, como vimos con el del perro perdido, donde tenga que dar explicaciones y disculparme. Es decir, no necesariamente un tipo de género va con un tipo de habilidades, sino que se pueden cruzar unas con otras. ¿Ok? Esto que quede muy claro. Y para hablar es importante que hablen sin prisa, pero sin pausa, que eviten los silencios, que utilicen la mayoría de las estructuras aprendidas, ¿ok? Y esto de aquí es muy importante, fíjense, la mayoría de las preguntas o los ejercicios
En todos los exámenes ellos dan pistas de las estructuras gramaticales que podríamos usar para o que el evaluador espera que utilicemos, ¿sí? Para ver estas pistas, para ver dónde están estas recomendaciones, es bueno apoyarse en los estímulos, ¿no? Los textos, los audios, las láminas informativas. Ahí es donde está la información que yo tengo que replicar en mi respuesta, ¿ok? Para no tener que improvisar ni alejarnos de la respuesta, ¿sí? Si se olvida algo o no se sabe cómo decir una palabra, hay que utilizar el vocabulario que ya tenemos conocido para explicar eso mismo que no sabemos decir. Por ejemplo, yo no me acuerdo cómo decir teléfono, ¿sí? Es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, aquel aparato que sirve para llamar, para comunicarse, etcétera, 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 ¿sí? ¿Ok? Acá, pueden ustedes memorizar algunas expresiones que sean tipo preprontas para poder utilizarlas en uno u otro ejercicio. Y bueno, finalmente es importante practicar con imágenes de diversas situaciones y textos o audios también que los ayuden y los estimulen con diferentes temas. ¿Ok? Generalmente vaya hacia los temas de actualidad, las cosas que están pasando hoy en día, ¿sí? Entonces, estas serían como las recomendaciones generales para ir cerrando ya este curso y que les pueden servir para ustedes aplicarlos en sus exámenes. Sea cual sea el examen de suficiencia que van a hacer, estas recomendaciones finales son apropiadas para todos ellos. ¿Ok?